Es importante reflexionar en estos 200 años de independencia argentina porque los aniversarios sirven para reflexionar. Son disparadores que nos ayudan a repensar lo que nos pasó. Y creo que hablar de la independencia de un país, en este caso del nuestro, requiere previamente algunas explicaciones. Desde que la Argentina decidió, o por lo menos las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron tomar una identidad, una vida propia como Estado a partir de la Revolución de Mayo, una de las primeras inquietudes a resolver era cómo, de qué manera se declarará la independencia. Porque la independencia es el hito inicial de la construcción, es como la partida de nacimiento del Estado. Y la otra cuestión pendiente desde la propia Revolución de Mayo fue la cuestión de la organización del Estado. Razón por la cual, paralelamente, la cuestión de la independencia y de la organización del Estado fueron conjuntamente. El proceso independentista del Río de la Plata ha sido muy complejo, difícil porque existieron numerosos elementos endógenos y exógenos que influyeron en la decisión y en la evolución. El intento de independencia o la decisión de la independencia en el Río de la Plata podemos denominarlo que ha sido tardío. Si los cambios iniciales se dieron en 1810, la decisión del acto formal de independencia en 1816, 6 años en un proceso revolucionario es mucho tiempo. Lo que no quita que entre el acto formal de la independencia el 9 de julio del año 16 y digamos, desde la Revolución de Mayo hasta el año 16, existieron momentos, instancias por la cual se manifestaron acciones o conductas independentistas sin alcanzar la independencia, que sirvieron para abonar en el momento justo de la independencia la decisión misma. Esta dilatada declaración de la independencia del año 16 fue inicialmente abonada con las decisiones que tomó la Asamblea del año 13, en ese año, en 1813, cuyo objetivo de aquel Congreso ha sido declarar la independencia y no lo pudo hacer, pero sí tuvo actitudes, conductas, manifestaciones con carácter soberano. ¿Qué significa esto? Si bien la Asamblea del año 13 no declara la independencia, pero aprobó disposiciones que manifestaban esa decisión de emancipación. Por ejemplo, tener una moneda propia. ¿Qué manifestación más soberana de un Estado que tener su propia moneda? Sí. Dejar de lado los reales españoles y manejarse y acuñar, diagramar la primer moneda patria, aquella que figura en las actuales monedas de $1 en Unión y Libertad, Provincias Unidas del Río de la Plata, $1. Determinó que esas monedas se acuñasen en el Potosí, teniendo en cuenta el metal que había en el Alto Perú. Además de esta manifestación de soberanía, de tener moneda propia, va a aprobar los colores patrios, la escarapela, la canción patria y una serie de disposiciones que van a afianzar esa voluntad de querer ser algo distinto, diferente. A pesar, insisto, de que no existió la formalidad del acto de la Declaración de la Independencia que sí se manifestó en 1816. ¿Por qué no existió en 1813? Porque los elementos endógenos y exógenos que citamos en algún momento no estaban lo suficientemente maduros para tomar esa decisión. La situación europea no era la suficiente. Para 1813, 1814 se reafirmaban las monarquías y la idea de la instalación de un absolutismo en España con el regreso de Fernando VII y aún más. Yo creo y estoy totalmente convencido que los grupos, había sectores y grupos todavía en el Río de la Plata que no estaban seguros de lograr la independencia. Lo que querían era vincularse fuertemente con las monarquías borbónicas.
buscar cierta independencia y autonomía, pero sin desprenderse de las cuestiones monárquicas. Razones por las cuales ya vamos a ver el desprendimiento y el enfrentamiento por esas causas de la centralización del poder, de la existencia de otro proyecto de Estado que lo va a llevar adelante Artigas paralelamente al Congreso de Tucumán, que ya lo voy a explicar. Eso sí, que adquiría una dimensión fantástica para la campaña y la empresa sanmartiniana, la necesidad de luchar por un Estado libre, no dejaba de lado algo que va a generar fortísimas disputas en la lucha política del Río de la Plata, que va a ser la organización política. Es decir, paralelamente a esa lucha por la independencia, era tan fuerte y tan cruel a la vez implementar cómo se iba a distribuir el poder político. La independencia era un valor fundamental, que estaba de acuerdo el Congreso de Tucumán y estaba de acuerdo Artigas. Estaba de acuerdo la Asamblea del año 13 y estaba de acuerdo Artigas. Los principios republicanos, estaba de acuerdo la Asamblea del año 13. Eso sí. Estaba de acuerdo Artigas. Artigas era republicano. Artigas quería la independencia, lo mismo que la Asamblea del año 13. ¿Y cuál es el factor determinante de la fricción y del enfrentamiento? Es lo que en un principio planteé. La cuestión de la distribución del poder. ¿Por dónde pasa el poder? San Martín, Artigas, los unitarios, los federales, todos estaban de acuerdo con la independencia. No había nadie que no estaba de acuerdo con la independencia. En el mismo sistema, dentro de la forma de gobierno, artiguistas, sanmartinianos, belgranianos, monárquicos, unitarios, federales, todos estaban de acuerdo con un sistema republicano. La reserva era la república. Por eso digo, insisto, nuevamente, los ejes de coincidencia eran estos: independencia, todos de acuerdo; república, todos de acuerdo. El problema, el intríngulis a resolver, era cómo se distribuía el poder político. Exacto. Y ahí comienza la fragmentación y la explicación de por qué todo este territorio del ex virreinato del Río de la Plata se va a fracturar en dos grandes sectores: aquellas que va a seguir al directorio de Buenos Aires y aquel que va a seguir al artiguismo. Pero la razón va a ser la distribución del poder. Yo quiero agregar que Artigas también, en su esencia de su construcción de poder, se va a enfrentar totalmente a la idea jacobina. ¿Y cuándo? En el punto más importante de la distribución del poder. Los jacobinos y el planteo de la Revolución Francesa es descentralización del poder. Por más asambleas y comisiones. Es centralización del poder. ¿Por qué? Como dijo Rousseau, la soberanía es única e indivisible. Cuando se plantea teóricamente que la soberanía es indivisible, teoría que plantea la Asamblea del año 13 para crear el directorio y teoría que plantea el Congreso de Tucumán, única y cabal diferencia que va a tener Artigas del sector de Buenos Aires. No va a haber otra cuestión que la cuestión de la soberanía. Se va a coincidir con decenas de cuestiones, desde la independencia hasta la cuestión republicana, pero la diferencia medular entre el bloque que buscaba la organización desde Tucumán y Buenos Aires, la diferencia fundamental es la distribución del poder. Primero, Andresito no es general de la nación. Andresito ha sido comandante militar designado por Artigas de las Misiones. De las Misiones. El único cargo que tiene, ni gobernador de Corrientes ha sido Andresito. Andresito simplemente ha sido comandante militar con una función operativa militar. Sí, señor. No ha sido gobernador de Corrientes ni nada que se le parezca. Lo que vino Andresito es a restaurar y defender cierta parcela política. Quien estaba a cargo anteriormente, que era Juan Bautista Méndez, el gobernador de Corrientes, y a reinstalarlo. ¿Qué pasa? Acá, por una cuestión ideológica, muchos quieren instalarlo a Andresito como gobernador, como figura sobredimensionada. Aún más lo sobredimensionan más que Artigas. Es bueno rescatar, y bueno, voy a conceptualizar esta cuestión de Andresito para luego pasar a la revolución de mayo en Corrientes, o mejor dicho, a la independencia. A la independencia.
Es muy compleja la cuestión, como bien explicaba el doctor Galeana, de Andresito en Corrientes. Porque son múltiples factores que hacen este desempeño de Andrés Artigas en la región. Sus vínculos con Artigas son fortísimos. Artigas va a depositar en él toda una gran confianza militar y va a ser el bastión y el frontón de defensa de los ataques lusitanos a la vera del río Uruguay, y traspasaban los lusitanos la vera del río Uruguay para apoderarse de estancias, de ganado, de hombres, de mujeres, de llevar esclavos. Y la única resistencia, por determinadas cuestiones, era la alianza de Artigas con Corrientes para llevar adelante esa defensa. Y así lo hizo en el año 1815, 16, 17, 18. Los constantes enfrentamientos que las huestes artiguistas llevaron en contra de los lusitanos. Era un guerrero, dice que era muy buen guerrero, Andresito. Sí, las condiciones, desde luego que su condición era innata, natural, no tenía ninguna formación en particular. Cuando avanza... Pero leía y escribía muy bien, ¿eh? Sí. Cuando avanza Corrientes, Andresito va a tener una gran cuestión a resolver, que va a ser el cabildo indígena de Itatí. Que esto por ahí no se dice. El cabildo indígena de Itatí se opone a Andresito. Es decir, ahí tiene un gran problema Andresito. Sus pares indios no están de acuerdo con el planteo de Andresito en Corrientes. Esto está en las actas. Sale los representantes del cabildo a dialogar para intermediar con Artigas con Andresito, y no llegan a un fin, digamos, a un acuerdo. Feliz, a un acuerdo. Y luego pasa lo que perfectamente el doctor Galeana explicó acá en la ciudad de Corrientes. Yo creo que el rol de Andresito Artigas adquiere una dimensión militar sobresaliente. ¿Por qué? Porque va a ser el bastión, el más importante de la defensa del territorio de las Misiones y de Corrientes frente a la invasión lusitana. Creo que ese es el rol. La cuestión política, y entraremos a discutir. Entiendo. ¿Por qué? Porque Andresito ha sido simplemente un jefe militar, y los correntinos tuvieron por naturaleza designar a sus gobernadores de acuerdo a sus instituciones o el cabildo, y el cabildo lo eligió a Méndez, no a Andresito. Andresito vino, reinstauró, trató de imponer esa disposición de Méndez de acuerdo a lo dispuesto por Artigas, y se fue. Andresito, insisto, no ha sido gobernador de Corrientes. Correcto. Ha sido Juan Bautista Méndez. Perfecto. Volvamos a Corrientes y la independencia, que nos queda ya poco tiempo. Perfecto. Corrientes es y fue bastión fundamental para la independencia argentina. Si bien en la formalidad no participó en el acta de la independencia firmada en Tucumán en el año 16, que es simplemente un acto formal, un acto político en el cual se decide algo. Pero ese acto en el cual se decide algo tiene un basamento previo y un fortalecimiento posterior. Y en ese ámbito, que no es la independencia argentina el 9 de julio, sino todo un proceso, Corrientes va a ser determinante. La independencia no solamente tiene que ver con una cuestión administrativa política, tiene que ver con la defensa del territorio, como dice el doctor Galeana. Tiene que ver con la defensa de Artigas ante los avances portugueses al territorio nacional. La defensa de Artigas ante el avance de los que los paraguayos creían jurisdicción propia y era jurisdicción correntina. Era la defensa de Artigas que llevaba adelante ante los ataques de los españoles que hasta 1814, 1815 se van a hacer fuertes en Montevideo. Estamos viendo que esa defensa por la independencia giraba en derredor de esta región del territorio artiguista. ¿Y Corrientes qué? ¿Cuándo Corrientes decide ser ella misma? ¿Cuándo Corrientes decide, manifiesta su voluntad de querer existir por sí misma? En abril de 1814, cuando sus propias instituciones, insisto, Corrientes y la institucionalidad, Corrientes a través de su cabildo en 1814 va a decir:
Corrientes manifiesta su propia voluntad autonómica. Es soberana, adhiere al sistema federal y declara a Artigas como protector de la provincia. Y de ahí en más, Corrientes decidirá una alianza con Artigas, que conjuntamente se reunirán en el Congreso de la China en 1815 con los diputados correntinos, los diputados correntinos que, si bien ese Congreso no tuvo un final feliz, pero fue un intento de declaración de la independencia y de organizar de un Estado en donde las soberanías y las autonomías eran consideradas. A diferencia del Congreso que paralelamente se desarrollaba o se va a desarrollar posteriormente en Tucumán, en donde la soberanía era única y su soberanía totalmente indivisible. Esas son las diferencias cabales entre un sector y otro. Y aún más, alimenta la necesidad y la vocación de independencia que Corrientes manifestó. Cuando habla de soberanía, cuando habla de autonomía, está hablando de decidir por sí misma, de crear un espacio de autogobierno. Lo que faltaba era compaginar los engranajes, las piezas de esta gran maquinaria que era el Río de la Plata, para coordinar y comprender cómo debía ser el poder político. Insisto, y con esto termino la idea, esta maravillosa idea de construir el Estado, un sector por parte del Congreso de Tucumán, que buscaba la centralización, ya sea monárquica, sea del directorio o de la como ciudad. sea. Era una centralización porque la soberanía era indivisible. A diferencia de esta otra parte territorial artiguista que buscaba la igualdad de las partes para configurar un todo. En esa diferencia, Corrientes estaba perfectamente identificada. Una independencia con derechos propios.